vamos a ver algunos teoremitas que nos permiten encontrar la respuesta a una integral definida. Recuerden por ahora, esto sí es importante, que una integral indefinida es un conjunto de primitivas, entonces son funciones. En cambio, una integral definida que se puede asociar a un área es un número. ¿Mm? Muy bien. A ver, ya falta poquitito. 3 más y ya estamos, y largamos. Bueno, ¿no hay preguntas para hacer? Nada. ¿Todo bien? En la práctica no tienen problemas. ¿Por dónde andan? En la práctica, perdón. Lo mismo. No, bueno, estábamos por el TP17, ya lo cerramos hoy, así que ya empezaremos con crecimiento y decrecimiento la clase que viene. Bien. Bueno, muy bien. Así que ya nos estamos pisando un poco más los talones con la práctica. Esperemos poder... hoy es 1 de noviembre, no cambié el almanaque. Vamos a darlo vuelta. Ahí está. Así miramos un poquito las clases. Bueno. No, nosotros, llegamos al 31, chicos. Nosotros vamos bien con los temas, creo. Bueno, muy bien. Ya enseguida ahí tienen mi pantalla, como siempre el apunte. Vamos a poner un colorcito, por ejemplo rojo. Y entonces estamos aquí donde dice LP. Y estábamos en estas propiedades de monotonía de la integral definida. Entonces, habíamos visto algunas propiedades, pero estas de monotonía están asociadas a desigualdades. Entonces, la primera de ellas, la H, indica que si f de x es mayor o igual que 0, ¿eso qué significa? Que la función es positiva o 0. Qué piola, profe, eso es lo que dice ahí. Bueno, significa que la sí, recuerden que la función son los valores de y. Los valores de y son mayores o iguales que 0. Esto significa que la gráfica de la función o bien corta el eje de las x o está por arriba del eje de las x. Eso significa que la función sea mayor o igual que 0. Por supuesto, en el intervalo que nos interesa a nosotros, que es en general el intervalo AB. Entonces, si la función, la y, las imágenes son valores mayores o iguales que 0, la integral definida de esa función también es mayor o igual que 0. Esto es importante porque si ustedes calculan una integral definida de una función que es positiva y les da por resultado un número negativo, algo está pasando porque contradice esta propiedad. ¿Está bien? La segunda de las propiedades de estas de monotonía, ¿no? Acá la numeración sigue de las anteriores. Aquí tenemos dos funciones, la f mayor o igual que la g. Eso significa que las imágenes de la f son mayores o iguales que las imágenes de los x en este intervalo, pero a través de la función g. Desde el punto de vista gráfico tenemos un dibujito acá a la derecha. La gráfica de la f está por sobre la gráfica de la g, siempre en este intervalo. Lo que pasa en otro intervalo no nos interesa, porque nosotros vamos a hacer integrales definidas en ese intervalo. Entonces la función que está por arriba tiene integral definida mayor o igual que la función que está por abajo. Si las funciones son ambas positivas, como en este caso, que están por arriba del eje de las X, es fácil intuitivamente decir que esto es verdad. ¿Por qué? Y bueno, porque si estamos pensando que al ser la función positiva y continua para que sea integrable, la integral definida da el área bajo la curva de la función hasta el eje X entre las rectas verticales de ecuación X igual A y X igual B, bueno, el área bajo la curva de F, que acá está marcada en rojo, es mayor que el área bajo la curva de G, que acá está bordeada en verde. ¿Está bien? Así que es bastante intuitivo.
Esta otra propiedad, la última de estas propuestas en el apunte, dice que si la función f está entre dos números, m minúscula y m mayúscula, para todos los que están en el intervalo AB, entonces este será el mínimo, el m minúscula, y este será el máximo de la función en el intervalo AB, entonces se cumple estas dobles desigualdad que tenemos aquí. Por un lado, en el centro tenemos la integral entre a y b de la función f. Ven que está recuadrada en verde, porque en el gráfico que tenemos aquí, si miramos la función f, que es esta que está en violeta, que yo estoy pasándole el cursor ahora encima, esta integral que está bordeada en verde corresponde al área que aquí está marcada verde, es decir, la gráfica de f hasta el eje de las x, entre las rectas x igual a y x igual b. Está toda marcadita en verde. Ahora, ¿qué representa lo que aquí tenemos en rojo? M por B menos A. Bueno, M por B menos A, aquí en el gráfico está rayadito en rojo. Este producto corresponde al área de este rectángulo rayadito en rojo en la gráfica, porque este rectángulo tiene por altura M y como base la longitud del intervalo AB, que es B menos A. Y este que está en celeste, el M mayúscula por B menos A, corresponde este producto al área que en el gráfico está rayada en celeste, que es el área de un rectángulo que tiene como altura el valor M mayúscula y como base la longitud del intervalo AB, que es B menos A. Así que lo que está diciendo aquí es que el área de la región bajo la curva de F está comprendida entre las áreas de dos rectángulos, ambos con base en el intervalo AB, cuya longitud es B menos A, uno con altura M minúscula, el mínimo de la función, y otro con altura M mayúscula, el máximo de la función. Bueno, esta propiedad está aquí demostrada, es bastante simple la demostración. Tenemos la función en un intervalo que es una función integrable, es una función continua y por lo tanto integrable, y entonces existen dos constantes, la m minúscula y la m mayúscula, tales que dentro del intervalo AB se cumple que las I, las F de esas X del intervalo AB están entre M minúscula y M mayúscula. ¿Está bien? Lo que queremos probar, esto es lo que queremos probar, es que pase esto que está acá, ¿no? Que es lo que está indicado arriba. Bueno, veamos. Si estoy acá, si la función está entre m minúscula y m mayúscula, si nosotros miramos esta partecita y le aplicamos a esta partecita, porque m podemos pensar como una función constante, lo que dice en la propiedad I, entonces integrar m minúscula entre a y b es menor o igual que integral f de x entre a y b. ¿Está bien? Esto es lo que dice acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, porque si una función constante en este caso es menor o igual que otra, la integral de la primera es menor o igual que la integral de la segunda. Eso es lo que dice acá. Ahora, si acá tenemos una función constante, m es un número, entonces habíamos visto por una de las primeras propiedades que vimos la clase pasada, que cuando teníamos una función constante, que su gráfica es una recta horizontal dentro de un intervalo, esa integral correspondía al área de un rectángulo, que tenía como base la longitud del intervalo, y por lo tanto su medida es b menos a, y como altura, m, el valor de la constante. ¿Está bien? Bueno, pero si ahora miramos esta parte, aquí se cambió el color y no se me cambió, ahí vamos. Si ahora miramos esta parte,
Entonces, la f de x es menor o igual que la m mayúscula. Otra vez, aplicando la propiedad y, nos queda entonces que la integral de f es menor o igual que la integral de m mayúscula en el intervalo, ambas en el intervalo AB. ¿Está bien? Ahora, otra vez, esta que está aquí es la integral de una función constante. Y otra vez, el gráfico de esta función constante es una recta horizontal. Y entonces esta función constante, por las propiedades que vimos la clase pasada, corresponde al área de un rectángulo que tiene base en el intervalo AB, entonces la longitud de la base es B menos A, y altura M. Entonces, si juntamos lo que está en celeste con lo que está en verde, nos queda que la integral de la f es menor o igual que m, perdón, esto debería haberlo marcado acá, bueno, menor o igual que m por b menos a, y por otra parte, lo hice en celeste, es mayor o igual, ya, cambió, sí, es menor igual, mayor o igual que la m minúscula por b menos a, ¿está bien? Uno es de esta desigualdad trabajando con la primera de ellas y la otra sale de la segunda. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, en este ejercicio, en el 10, hay que usar alguna de estas propiedades para, en este caso, en el A, reescribir esa integral, porque no sabemos calcularla. Tenemos esta integral definida. Tenemos una diferencia. Entonces es la integral del primer término menos la integral del segundo, pero en el segundo tenemos una constante que multiplica x al cuadrado, y por lo tanto esa constante sale afuera, y entonces reescribimos esa integral de esta manera. Todavía no sabemos calcularla, ¿no? La B, el ejercicio 10b, debemos calcular esta integral, la integral de una cierta función f, integrable por supuesto, entre 8 y 10, o sea en el intervalo 8-10, y sabemos que entre 0 y 10 el valor es 17, y que entre 0 y 8 el valor es 12. Entonces nosotros podemos plantear esto, que está aquí, la integral entre 0 y 10, ¿se acuerdan que podíamos particionar un área en pedacitos? Era una de las propiedades. Bien, la integral entre 0 y 10 de la función se puede escribir como la integral entre 0 y 8 más la integral entre 8 y 10. La pregunta de la misma función. La pregunta es por el resultado de esta integral, porque de estas dos ya nos dan los valores. Uno es 17 y el otro es 12. Entonces, la respuesta es 5. Si quieren mirar un poquitito el gráfico, un gráfico que está hecho aquí, a la izquierda, entonces tenemos la función, tenemos 0, 8 y 10 en el eje X. La información que nos dan es que de 0 a 10, en este intervalo, la integral definida es 17, yo la dibujé positiva para poder asociar a áreas, entonces nos estaría diciendo que toda el área bajo la curva, desde 0 hasta 10, es 17, y por otro lado, esta integral entre 0 y 8 estaría respondiendo a que el área bajo la gráfica de f en el intervalo 0,8 es 12. Si a nosotros nos preguntan cuánto vale la integral entre 8 y 10, bueno, la respuesta es 5. 17 es todo, 12 es este pedacito, y este debe ser 5. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, seguimos avanzando un poquitito más con el teorema del valor medio para integrales. Nosotros vimos varios teoremas del valor medio, pero eran cuando estábamos con las derivadas. Hago hincapié en esto porque muchas veces se les pide a los alumnos por el enunciado, la demostración, o que apliquen el teorema del valor medio para integrales, y los alumnos escriben sobre el teorema de... pero ese no es para integrales. Ese es del cálculo diferencial, y este es del cálculo integral. ¿Estamos de acuerdo? Este teorema tiene un enunciado,
una interpretación geométrica y una demostración. Entonces vamos a ir viendo cada una de esas cuestiones. Bueno, en el enunciado nos dicen que tenemos una función f de un intervalo cerrado AB en R, que es una función continua, así que ya podemos concluir, por lo que vimos la clase pasada, que esta función es integrable. Entonces, si tenemos una función continua y por lo tanto integrable, existe al menos uno, puede haber más, puntos en el intervalo, pero ojito jaso, nariz cachetazo, que este intervalo es cerrado, porque cuando trabajamos con el teorema de Lagrange o el teorema de Rolle, el valor SC que nos proponían era un punto interior. Acá puede ser incluso el A o el B, ¿está bien? Entonces, repito, tenemos una función definida en un intervalo cerrado, que es una función continua y por lo tanto integrable. Con saber eso solo, ya podemos afirmar que por lo menos hay un punto en el intervalo, que puede ser alguno de los extremos, de modo que la integral de esa función en ese intervalo se puede escribir como b menos a, eso es fácil, la longitud del intervalo. ¿Y qué es f de c? La altura de este punto. O sea, la imagen, perdón, de este punto, ya me iba a lo gráfico, ¿está bien? Entonces, con solo saber que una función es continua y por lo tanto integrable en un intervalo determinado, la integral definida de la función en ese intervalo se puede escribir como la imagen de un punto que puede coincidir con alguno de los extremos por la longitud del intervalo. Bueno, la interpretación geométrica lo que hace es ver lo que representa cada uno de estos miembros de esta igualdad. ¿Qué es el primer miembro y qué es el segundo? Entonces, si miramos el primer miembro, y si la función, para hacer una interpretación geométrica basada en áreas, la función tiene que ser mayor o igual que 0 y continua, bueno, eso ya lo decía aquí, ¿está bien? Entonces, si tenemos la función positiva o no negativa, mejor dicho, y continua, esta integral, el primer miembro, representa el área bajo la curva, que en este gráfico que está acá está rayada en celeste, el área bajo la curva de la función f hasta el eje x, entre las rectas x igual a y x igual b. Muy bien. Ahora, ¿qué representa el segundo miembro de la igualdad que nos afirma este teorema? Bueno, b menos a es la longitud del intervalo AB. Y f de c, la imagen de c, que acá está con línea punteada, acá está marcada, la imagen de c a través de la función f. ¿Qué representa f de c por b menos a geométricamente? Es el área del rectángulo que en el gráfico está bordeado con rojo. ¿Está bien? La base es el intervalo AB cuya longitud es b menos a. Y la altura es la imagen de C. Entonces, el teorema dice que hay por lo menos un valor C en el intervalo, incluyendo los extremos, de modo que el área que tiene como base, el área del rectángulo que tiene como base el intervalo y altura, la imagen de ese punto C, coincide con el área bajo la curva de la función f. ¿Está bien? Muy bien. Entonces tenemos que probar esto, tenemos que probar que el tema sería así, ¿no? Nosotros tenemos en cierto intervalo, yo no le pongo A y B, no importa chicos, una función continua, ¿está bien? Lo que dice el teorema es que con eso solo es posible encontrar un punto C, uno o más puntos C, de modo que si construyo un rectángulo, uy, me fui del intervalo. Un rectángulo, este tiene que venir acá, ¿eh? Un rectángulo que tiene como base el intervalo y como altura la imagen de C, ese rectángulo tiene igual área que el área bajo la curva de la función en ese intervalo. ¿Está bien?
En este dibujito que hice yo y en este que está acá, fíjense que es bastante, digamos, como visible que lo que me sobra acá arriba, que está circulado en rojo, de área bajo la curva, me falta aquí para completar, digamos, el área del rectángulo. Pero básicamente eso es lo que dice. Muy bien, entonces vamos a la demostración. Tenemos una función del intervalo cerrado AB en R, que es una función continua. Si es una función continua definida en un intervalo cerrado, ya habíamos visto el teorema de Weierstrass, que nos indicaba que había un mínimo y un máximo absoluto en ese intervalo. ¿Está bien? Esto significa, más que poner, a mí me gusta esta parte nada más, miren, con el M, yo lo tacharía, ¿no? Esto significa que todas las imágenes, las Y, dentro de las X que están en ese intervalo, siempre mirando solo el intervalo AB, las Y están entre el mínimo y el máximo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que tiene que haber un X mínimo y un X máximo donde se realice ese mínimo y ese máximo. Pero en realidad eso no lo necesitamos. Solo necesitamos decir, vamos a ponerle otro color para que me vean más, solo necesitamos decir que hay un valor M, que es el mínimo absoluto en ese intervalo, y un valor M mayúscula, que es el máximo, de modo que f de x está entre ese mínimo y ese máximo. Siempre esto sí hay que ponerlo en el intervalo B. Muy bien. Ahora, nosotros podríamos escribir lo que ya vimos en la propiedad que demostramos, ¿no? Porque, a ver, la función es continua. Si es continua, es integrable en ese intervalo. Acabamos de probar la última de las propiedades de monotonía, que decía precisamente esto, ¿no? Que si una función f estaba entre una m minúscula y un valor m mayúscula en el intervalo AB, entonces la integral de la f era menor o igual que m por b menos a, mayor o igual, y menor o igual que m mayúscula por b menos a. Esta es la que arrancamos la clase hoy probando, digamos, recién, hace un ratito, ¿sí? Muy bien, que teníamos un rectángulo, uno marcado en verde, otro en rojo. Bueno. Ahora, si miramos esto, que es precisamente la aplicación de esta propiedad, fíjense que acá tengo b menos a y acá tengo b menos a. Entonces podríamos dividir toda esta doble desigualdad por b menos a. Si dividimos este primer miembro por b menos a, nos queda la m minúscula. Si dividimos este último por b menos a, nos queda la m mayúscula. Y si dividimos el del medio por b menos a, nos queda el del medio dividido b menos a. Pero en lugar de escribir dividido b menos a, lo podríamos indicar como multiplicado por 1 sobre b menos a, ¿verdad? Bien, entonces ya prácticamente está. Dentro de los teoremas que aparecían al final de continuidad, no solo estaba el teorema de Weierstrass, sino que había un teoremita más, que era el teorema de los valores intermedios. Entonces, recordamos un poquito este teorema, que está acá escrito, pero con este dibujito. Tenemos una función continua en un intervalo AB. Si es continua en una B, alcanza el máximo y el mínimo en ese intervalo. En este dibujito que yo hice, el máximo está acá arriba, que sería el que corresponde al punto más alto, está un poco caído, pero bueno. Y el M minúscula está acá abajo. ¿Está bien? Bueno, el teorema de los valores intermedios decía que eligiendo cualquier número, acá está eligiendo cualquier número entre el mínimo y el máximo, siempre íbamos a poder encontrar al menos un valor adentro del intervalo, de modo tal que la imagen de ese valor era ese número que elegimos aquí. ¿Está bien? O sea que este número tiene preimagen, es imagen de alguien en el intervalo. ¿Está bien? Muy bien, entonces, este M minúscula es el del gráfico, supongamos. Este M mayúscula también es el del gráfico.
esto que está acá en el medio, si dijimos que una integral definida es un número y 1 sobre b menos a es un número, esto que acabo de recuadrar en celeste es un número que está entre m minúscula y m mayúscula. Podría ser, lo estoy marcando acá en el gráfico con celeste para que me sigan, bueno, marqué varios números acá en el gráfico, un número que está entre m minúscula y m mayúscula. Bueno, ¿qué dice el teorema de los valores intermedios? Y que hay por lo menos un punto en el intervalo, de modo que la imagen de ese punto sea este valor que está aquí en celeste, o lo que es lo mismo, sea este número. ¿Está bien? Bueno, entonces el teorema ya está probado porque ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Bueno, pasamos este b menos a que está dividiendo al otro lado, multiplicando, y entonces nos queda la tesis del teorema. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos a mi teorema, como le digo yo. ¿Por qué mi teorema? Porque es el teorema fundamental del cálculo que normalmente lo indicamos así para escribir menos, y fíjense que este es el teorema de Ferrari-Claudia, así se lo acuerdan bien. Muy bien. Ustedes saben que yo tengo ancestros matemáticos porque Ludovico Ferrari era un matemático que trabajó mucho con la parte de ecuaciones y resolución de ecuaciones. Así que lo tengo en la sangre. Así que este bien podría haber sido mi teorema. Bueno, eso para distender y además para que traten de recordarlo. Tanto el teorema del valor medio del cálculo integral, que fue el que acabamos de ver, como el teorema fundamental del cálculo y la próxima teorema, son teoremas que aparecen siempre en todos los exámenes finales. Así que tienen que saberlos, comprenderlos, estudiarlos y preguntar todo lo que no les quede claro. Bueno, muy bien. Antes del teorema fundamental del cálculo vamos a dar una definición, como dice acá. Vamos a definir una función. Bueno, de funciones ya sabemos tanto que la vamos a armar, a construir de esta manera. Tomamos una función f continua. Recuerden que cuando estamos en derivadas es importante que haya derivabilidad, pero cuando estamos en integrales, para que las funciones sean integrables, es importante que sean continuas. Entonces tenemos una función continua en el intervalo cerrador. Y definimos una función para cada x que está en ese intervalo b, le vamos a asignar una imagen a través de una función que construimos. ¿Qué imagen le vamos a asignar? Bueno, le vamos a asignar a la función que construimos en principio, la vamos a llamar con la letra f mayúscula, que después los alumnos escriben todo igual y está mal. Escríbanla en gótica si quieren, redondilla, Times New Roman, Calibri o lo que fuera. Pero esta F es minúscula y esta F es mayúscula. Así iniciamos este capítulo, si se acuerdan de conocer la derivada, la tasa de variación de una población, conocíamos la derivada y queríamos encontrar la función, pero una era con minúscula y la otra era con mayúscula. Bueno. Entonces, decíamos que partimos de una función continua en el intervalo cerrado a b y vamos a definir una nueva función, la f mayúscula, para todos los x que están en ese intervalo. ¿Cómo vamos a asignarle imágenes a esos x? Bueno, de esta manera. A cada x del intervalo AB le vamos a asignar como imagen este resultado, aunque todavía no sabemos calcularlo, y esta función se llama función integral. Fíjense qué es esta función, ¿no? Con la fórmula tiene una integral, es la primera vez. Bueno, la vamos a usar bastante. El A está fijo. ¿Qué es el A? Es el extremo del extremo. Tengo precisamente
Ahora me están escuchando porque ahora sí me apareció el cartelito de inestable. Si no me dicen y repito, no se hagan problema. ¿Podrías repetir, profe? Sí, voy a repetir porque me salió el cartelito y entiendo que no me escucharon. Esta función la estoy escribiendo acá abajo porque así, a cada x, este es un x en el intervalo AB. ¿Qué le voy a asignar como imagen? Si hiciéramos esto con diagramas de Venn, acá tiene que ir a su imagen. ¿Qué pongo acá? Bueno, pongo el resultado de la integral entre A. A está fijo, es el extremo del intervalo AB. A es ese. Entre A y el X, este X, de la función f, pero como ya me gasté la x para el extremo del intervalo, acá le vamos a poner cualquier otra letra. U y diferencial U, Z y diferencial Z, T diferencial T, no tiene importancia. Menos la x porque la estoy usando como extremación. Entonces, de esto va a ser la imagen. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacerle una interpretación un poco geométrica, haciendo una F minúscula positiva. Está hecho acá, pero lo voy a hacer otra vez porque así ven cómo se construye esto. Bueno, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el intervalo AB, A, B, y una función F minúscula continua en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos para todos los x del intervalo, supongamos que tenemos este x, le tengo que asignar a este x una imagen a través de esa función f mayúscula, de esa función integral. ¿Y qué le asigno como imagen? Este valor del resultado de esta integral. ¿Pero qué es eso geométricamente? Una integral definida de una función positiva y continua es el área bajo la curva de esa función, hasta el eje X, y si es en el intervalo AX, es entre las rectas de ecuación X igual a y X igual a X, digamos. Bueno, a ver si se ve por ahí. La función integral, lo que le asigna a este X es el valor de este área. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Si tomara otro X, por ejemplo, este que está acá, supongamos, entonces, ¿qué imagen tiene este X a través de la función integral? Bueno, la integral entre A y este X verde de la función f minúscula diferencial de U. Bueno, pero ¿qué representa geométricamente esa integral? Es el área bajo la gráfica de f hasta el eje X entre estas rectas verticales y por lo tanto asigna el valor de este área. ¿Está bien? Eso es lo que hace esta función integral. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, algo que está dicho por aquí, que ahí está. La U que estamos poniendo por allí es una variable que llamamos ficticia, no importa cómo se determine, no cambia. Recordamos que en el límite de integración ya nos gastamos la X, entonces acá le podemos poner cualquier otra letra. Bueno, el A está fijo, ya lo dijimos, porque todas estas áreas, la roja, la verde y cualquier otra, arrancan desde A hasta el X. Muy bien. Acá tenemos otro dibujito. Se ve que esto ya lo expliqué varias veces. ¿Sí? Muy bien. Acá hay otro dibujito más, miren, hasta un X que puse yo, hasta un X que estaba en el texto, que es lo que está en rosado, como para entender qué dice este teorema, esta definición. Y ahora sí, entonces, estamos en condiciones de enunciar y demostrar mi teorema. Uy, veo algo en el chat, disculpen. Ah, ya está. Ahora ya se me normalizó, ¿no? Sí, profe, ahora sí se escucha bien. Cualquier cosa, yo si me sale el cartel me doy cuenta, pero si no me dicen y repito, no se hagan problema.
Porque no sé si cambiarme de internet, vieron que yo tengo 2 internet precisamente para no quedarme sin internet y poder dar las clases, pero no sé si se me va a cortar mientras podamos. ¿Qué dice el teorema de Ferrari-Claudia? Ahí estamos otra vez con la conexión inestable. Ahí está, ahora me empiezan a escuchar otra vez. ¿Qué dice este teorema? F minúscula, una función continua en un intervalo cerrado a B. Eso ya implica que es integrable. ¿Está bien? Entonces dice que esta, ¿y quién es esta precisamente? La función integral. La función integral tiene derivada, o sea, la puedo derivar, y adivinen qué función encuentro cuando hago la derivada de esta f mayúscula. La f minúscula. Y además, que acá no está escrito, la función integral evaluada en A es 0. ¿Está bien? En realidad, se podría anunciar el teorema fundamental del cálculo diciendo que si f minúscula es continua en el intervalo cerrado a B, entonces la función integral es la única primitiva de la función f que evaluada en A vale 0. ¿Está bien? Decir que la f mayúscula es primitiva de la f minúscula es lo mismo que decir que cuando derivo a la primitiva me da la función. ¿Está bien? Que pueden encontrarlo así. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál de todas las Fs? Acá, F mayúscula. Porque la F minúscula no sabemos nada. Lo único que sabemos es que es continua en un intervalo cerrado, pero no sabemos nada. Es mayúscula. ¿Está bien? Bueno, entonces hay que probar dos cosas acá. La que está bordeado en negro, o sea que si derivo la mayúscula me da la minúscula, si derivo la primitiva me da la función, y además, lo que preguntaba recién la compañera, que la función integral, o la f mayúscula, evaluada en A da 0. Vamos por la... Bueno, ¿qué es f en A? Miremos la fórmula de f. Acá tengo que poner A, ¿está bien? F en A, y entonces acá tengo que poner A. ¿Sí? Entonces, f en A es esto. Pero cuando vimos las propiedades de las integrales definidas la clase pasada, recuerden que acá estoy entre A y A. Si pienso en áreas, no se forma área, ¿no? Porque nos queda una rayita, yo les hice un dibujito. Eso es 0. Con lo cual, esta parte la probé yo, la otra la prueban ustedes. No, pero es muy fácil la otra, ¿eh? Bueno, muy bien. Acá dice ¿y qué? No va ¿y qué? Porque esto es lo que queremos probar. Entonces queremos probar esto que está acá. ¿Sí? Ya probamos que f en A vale 0, la f grande en A vale 0, y queremos ver que la derivada de la función integral da la función f minúscula. Bueno, muy bien. Empezamos con el trabajo. Es fácil. Porque en realidad es recordar todas las cosas que nosotros ya sabemos. Cambio a verde porque no tengo nada en verde. Vamos a derivar la función f mayúscula, ¿sí? Para ver qué nos da. Muy bien. Derivada de una cierta función. Aplicamos la definición. Límite para h tendiendo a 0 del cociente incremental. F de x más h menos f de x sobre h. Estoy derivando la función f mayúscula. Por lo tanto, acá digo esto porque después los alumnos escriben cualquier verdura en términos agronómicos, ¿no? Va la f mayúscula, la función que estoy derivando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Antes de calcular el límite y antes de hacer el cociente incremental, miramos qué es lo de arriba según la definición de la f mayúscula. ¿Está bien? Entonces, en principio,
para poder hacer esto de ver qué es lo de arriba, qué es f de x más h menos f de x con esta función f tan horrible que es la función integral, no es una función polinómica. Entonces, como necesito el h podría ser próximo a 0, pero positivo o negativo. Entonces vamos a considerar h positivo, porque para h negativo se hace igual y no tienen que hacerlo ustedes. Si en un examen les preguntan esto, lo ponen tal cual está acá. Entonces tomamos h positivo, ¿sí? Y chiquito. ¿Por qué chiquito? Porque quiero quedarme dentro del intervalo AB. Recuerden que la función f mayúscula es una función que trabaja sobre el intervalo, entonces me quiero quedar dentro del intervalo, por eso es pequeño. Bueno, veamos. Veamos qué representa f en x más h menos f en x, atendiendo a lo que dijimos recién de lo que representaba esta función f. ¿Está bien? Bueno, creo que voy a hacer otro dibujito. Vamos a cambiar un poco los colores. Vamos a tomar el negro acá. Vamos a hacer un dibujito acá abajo para que... Igual está el del apunte, pero como el mío del apunte está enchastrado, vamos a hacer uno nuevo. Tengo A, tengo B, tengo la función continua f, ¿sí? La imagen de x en la función integral, dijimos recién que era geométricamente para una f positiva, el área bajo la curva de f, ay chicos, acá me tienen que quedar hasta la x, vamos a hacer trampa, ahí está. Este área que estoy bordeando, la estoy bordeando nada más para no rayar tanto, ¿se ve? Bueno, eso es f en x. Ahora, si tomo un h positivo y paso de x a x más h, ¿qué hace la función integral evaluada en x más h? Bueno, es el área bajo la curva de f hasta el eje de las x entre a y x más h. Es la que está bordeado en rojo. ¿Se ve? Bueno. Ahora, si hago la diferencia entre la que está bordeada en rojo y la que está bordeada en negro, ¿qué queda? Si a la que está bordeada en rojo le saco la que está bordeada en negro, ¿qué queda? Queda esto, ¿no? Queda esto, ¿sí? Lo que yo ahora rayé en celeste, ¿sí o no? A la roja, la que está bordeado en rojo, le saco el pedacito que está bordeado en negro, y me queda lo que acabo de rayar en celeste. Bueno, ahora, esto que está acá en celeste, en términos de integrales, ¿cómo lo podría escribir? La integral entre quién y quién, ¿de qué función? Entre x y x más h, ¿y cuál es la función que estoy integrando? La f, ¿sí? Pero recuerden que acá ya me estoy gastando la x, ¿eh? Así que le tengo que poner otra letra, f de u, por ejemplo, diferencial de u, pero es la f, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ahora subimos para ver un poquitito. Lo que está acá para hacer acorde a los colores del dibujo que les hice recién. Entre A y X era el negro. Entre A y X, eso es la imagen de X. La imagen de X. Es la integral entre A y X de f de u diferencial de u. Entre A y X más H es lo que está en el dibujito bordeado en rojo. Eso es, por la definición de la función f, la integral entre A y X más H de f de u diferencial de u. ¿Está bien? Bueno, y
ustedes ya me dijeron que el resultado de eso, que es lo celeste, en el dibujo, es precisamente la integral, ahora le estoy pasando el celeste, entre x y x más h de f de u diferencial de u. ¿Está bien o no? ¿Eso se entiende acá con el dibujito? Bien. Ahora, el teorema del valor medio del cálculo o para integrales que vimos recién, permite escribir esta integral, la integral de una cierta función en un intervalo. Ese corresponde a este dibujito que tenemos acá, que estoy señalando ahora. Nosotros tenemos esta integral, la que está bordeada en celeste, ¿qué representa? Bueno, el área bajo la curva de la función f entre x y x más h. Pero dijimos en el teorema del valor medio que el área bajo la curva de una función continua en un determinado intervalo era igual al área de un rectángulo que tiene como base el intervalo y como altura la imagen de un punto del intervalo. Eso decía el teorema del valor medio para integrales. Quiere decir que esto que tenemos aquí, vuelvo a recuadrar en celeste, lo podemos escribir precisamente de esta manera. F de C por la amplitud del intervalo. ¿Cuánto mide este intervalo que va de x a x más h? Bueno, la diferencia entre x más h y x, pero eso es h, surge, digamos. Bueno, quiere decir, miremos otra vez, estamos tratando de hacer la derivada de la función integral. Aplicamos la definición. Nos concentramos en la parte de arriba del cociente incremental. Entonces vemos qué es esta diferencia, que es esto que está acá, y le aplicamos el teorema del valor medio, donde ese C que estamos poniendo está entre x y x más h. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Entonces, el numerador del cociente incremental finalmente, el numerador del cociente incremental, de la definición de derivada, finalmente lo podemos escribir así, f de c por h, donde c es importante que indiquemos que c está entre x y x más h, como el dibujito que tenemos acá. Bueno, pero si hago el cociente incremental, o sea, divido esa diferencia por h, bueno, resulta que las h se cancelan y el cociente incremental que aparece en la definición de derivada no da otra cosa que f en c. Miren que parecía que iba a ser algo feo, que la función f en su fórmula tiene integrales, pero finalmente este cociente incremental nos dio f de c, donde c es el que provee el teorema del valor medio y que está entre x y x más h. ¿Está bien? Bueno, listo, entonces ya está, le tenemos que tomar el límite y se acabó el teorema fundamental. Bueno, entonces, la derivada de la función integral es el límite, acá le falta 0 por derecha, porque dijimos que lo íbamos a hacer por derecha, ¿no? Del cociente incremental. ¿Qué hacemos? Reemplazamos este cociente incremental por lo que obtuvimos. ¿Qué obtuvimos? F en C. Claro, pero resulta que acá h tiene que ser por la derecha y acá no hay ningún h. Entonces hay que cambiar un poquitito. Pero pensemos en este dibujito de acá arriba. C está entre x y x más h. Cuando h tiende a 0, este extremo del intervalo se acerca a este otro, ¿no? Cuando h tiende a 0, y C está entre los dos extremos. Entonces, x más h se aproxima a x, cuando h tiende a 0, va a C también. Quiere decir que C también se aproxima a X. Quiere decir que pasamos de este límite que tiene H, digamos, tendiendo a 0, a escribirlo de esta manera. El límite, si H tiende a 0 por la derecha, C se aproxima a X. Miren el dibujito.
Bueno, pero la función f es continua, entonces si c tiende a x, esto es importante, si no se escribe está mal, si c tiende a x, bueno, esto tiende a f de x, entonces es y finalmente arrancamos de la derivada de la función integral y llegamos a que es la función f minúscula. Y entonces quedó probado este teorema. ¿Está bien? Bueno, el teorema este afirma de alguna manera que si tenemos una función continua, siempre vamos a encontrar su primitiva, aunque a veces no sea en forma explícita, ¿no? Pero primitiva tiene. Muy bien, bueno, ahora sí, el último de los teoremitas que nos permite encontrar la primitiva de una, perdón, la primitiva no, la integral definida de una función integrable, que es la regla de Barrow. En algunos textos a la regla de Barrow la llaman teorema fundamental del cálculo segunda forma, pero es lo mismo. Bueno, tenemos una función continua en un intervalo cerrado a B, eso nos garantiza que es integrable, el teorema anterior nos garantiza que hay primitiva. ¿Quién es primitiva de esta función? La función integral. ¿Está bien? Porque ¿qué dijimos recién? Que si derivábamos la función integral, nos daba la función, la continua en el intervalo. Bueno, pero eso no es ni más ni menos que la definición de primitiva. La f mayúscula es primitiva de la f minúscula. Muy bien. Entonces, si tenemos una función continua en un intervalo cerrado a B, entonces, ¿cómo calculo la integral definida de esa función? Muy fácil, restando la imagen de B menos la imagen de A con cierta función. ¿Quién es esta función f? F es cualquier primitiva de f minúscula en ese intervalo. ¿Está bien? Eso es lo que dice la regla de Barrow. Pero la regla de Barrow se demuestra. Entonces, vamos a la demostración, que es muy simple. En el enunciado decía que la función f es continua en el intervalo cerrado a B. Pero el teorema fundamental del cálculo que recién probamos dice que cualquier función continua admite a la función integral como primitiva. Dicho de otra manera, porque si derivamos la función integral nos da la función f. Muy bien. Entonces, a la función integral, que no me importa el nombre de esa función, sino la forma que tiene, cómo está definida, cuál es su expresión analítica, a la función integral en este teorema la llamamos g, porque nos gastamos la f en decir cualquier primitiva en el intervalo. Entonces a la función integral, que es una primitiva, la llamamos con otro nombre, para confundir al contrario. Bueno, entonces repito, como f es continua en el intervalo cerrado a B, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que la función integral, que lo que me importa es esto, ¿no? Que les quede claro, la función integral es una primitiva. Recién probamos esto. ¿Está bien? Ahora, este teorema, la regla de Barrow, dice que f es una primitiva de f. Entonces, miren lo que está pasando acá. Tengo dos primitivas de f. A ver qué color puedo usar. El amarillo. Tengo dos primitivas de f. La función integral es una primitiva. Y la f que este teorema dice f una primitiva, así que tengo dos primitivas de una misma función. ¿Qué habíamos dicho en relación a qué diferencia había entre dos primitivas de una misma función? Que diferían en una constante. Bueno, quiere decir que una de esas primitivas, no importa el nombre, les va a salir igual, es la otra más una constante, porque la diferencia entre los dos es una constante. Y esto pasa para todos los x que están en el intervalo cerrado B. La f
en un X más la constante me da la G en el mismo X para todos los X de ese intervalo. Bueno, para todos los X, miren bien, ¿no? Del intervalo cerrado. A está en ese intervalo y B también. Bueno, veamos qué pasa cuando reemplazamos a la X por A. Si reemplazamos a la X por A aquí, ¿no? Acá. ¿Qué nos queda? G de A igual a F en A más la constante. En principio nos queda esto. Pero, ¿quién es G en A? Bueno, G en A está escrito acá. Como G era la función integral, es la integral entre A y A de f de u diferencial de u. Ya probamos en el teorema fundamental del cálculo que la función integral satisface que G en A, o bueno, que la función integral evaluada en A vale 0. ¿Está bien? Era lo rojo lo que me preguntó la compañera de lo que yo había agregado. ¿Está bien? Entonces G en A vale 0. ¿Sí? Entonces, si G en A es F en A más K por la diferencia de dos primitivas, pero G en A vale 0, quiere decir que esta cuenta de restar, F en A más K vale 0. Bueno, despejemos K. ¿Quién es K? Menos F en A. ¿Está bien? Muy bien. Entonces K ya no es cualquier constante, ¿eh? K es menos F en A. Muy bien. Entonces ya esta diferencia que está acá se transforma en esta diferencia. Las dos primitivas difieren en una constante, pero ahora esa constante tiene esta pinta en particular, porque una de las primitivas es la función integral. Entonces nos queda que g en x, la función integral, es la otra primitiva de la función f, más el valor de la constante que es menos f en a. Bueno, ahora, ¿qué pasa si x toma el valor b? Pero ya lo reemplazo en esta última expresión, ¿no? Entonces pongo g en b igual f en b menos f en a. Bueno, veamos, ¿qué es g en b? Es la función integral evaluada en b. Quiere decir que donde dice x, pongo b. Entonces, ¿qué es? Es la integral entre a y b de la función f. Acá como la x no se está usando en los extremos, la volvieron a escribir acá, pero teóricamente tendría que decir u y diferencial de u. Eso es g en b, y ya está entonces. Si g en b, que es esta integral definida, es f en b menos f en a, esto era lo que queríamos probar. Entonces, sintetizando, la regla de Barrow permite encontrar integrales definidas, haciendo que, buscando una era en el límite superior de la evaluación límite inferior de la integral y restamos en este orden. Muchas veces escribimos eso de esta manera. Se cortó, por eso yo me callo cuando se corta, porque ¿para qué voy a seguir hablando? Sí, decime. ¿Acá? Acá. Bueno, entonces decimos que la regla de Barrow permite encontrar integrales definidas haciendo esto. Buscamos una primitiva f mayúscula de esta función, la evaluamos en b, o sea, en el extremo superior de la integral, la evaluamos en a, en el extremo inferior, y restamos en ese orden, no al revés. F en b menos f en a. Decimos que también vamos a escribir eso mismo, f en b menos f en a, donde f es la primitiva de la función f en el intervalo ab, de esta manera. La primitiva, f en x, con una rayita vertical, acá quedó muy juntita, pero en realidad lo escribimos un poco más separado, ¿está bien?
Bueno, vamos a ver cómo funciona esto con algún ejemplo, ¿qué les parece? Bueno, tenemos para calcular esta integral definida. Entonces, claramente, esto que está acá es la f. Buscamos una primitiva de la f, con todo lo que sabemos de primitivas. En este caso, la primitiva de la f la podemos encontrar directamente, pero podría ocurrir, como vamos a ver después, que la primitiva de la f la tuviera que hacer por sustitución o por partes. Busco una primitiva como pueda. Bueno, aquí la primitiva es x al cubo sobre 3 más x, ¿está bien? Porque esta es de la forma x a la p con p distinto de menos 1, entonces sumo 1 y divido por el mismo. Y esta es una constante no nula, entonces nos da x. Fíjense que acá está la rayita entre 0 y 4. Entonces la regla de Barrow dice que una vez que encontramos la primitiva, esta es la f, ¿está bien? Evaluamos en 4, es decir, reemplazo a la x por 4, entonces queda 4 al cubo sobre 3 más 4, y luego resto, esto lo dice la regla de Barrow, la imagen de 0 del otro extremo en la primitiva, o sea, la imagen de 0 es 0 al cubo sobre 3 más 0. Bueno, supongo que estas cuentas están bien dadas, hechas, y entonces ya está. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, aquí tenemos otras, estas son bien fáciles. La primera tenemos coseno de x entre 0 y pi sobre 2 para integrar. Entonces buscamos una primitiva, seno de x entre 0 y pi sobre 2. Así que la regla de Barrow dice que reemplacemos en la primitiva por el extremo superior y luego por el extremo inferior. ¿Está bien? El seno de pi sobre 2 es 1, el seno de 0 es 0 y esta diferencia, 1 menos 0, es 1, ¿no? Bueno, no importa, esos son errores de tipeo. Acá la misma idea, no voy a hacer mucho de esto, después lo hacen ustedes, porque quiero seguir avanzando un poquitito más. La de a la x es fácil, porque busco la primitiva, esto es e a la x, ¿no? Entre 0 y 1, así que reemplazo por 1, da e a la 1, y reemplazo por 0, da e a la 0, pero e a la 0, ¿cuánto vale? 1. Así que e a la 1, eso es e menos 1. Pueden buscar una aproximación del número e y encontraron un valor aproximado de esa integral. Bueno, acá en el D, fíjense que tenemos que buscar una primitiva de esta función. No olviden que cualquier raíz se puede escribir como una potencia de exponente racional, así que esto en realidad es x a la 1 medio, y esto es x a la menos 1 medio porque la raíz está abajo. Bueno, buscamos la primitiva y luego evaluamos en los extremos y restamos f en 9 menos f mayúscula, ¿no? En 4. Muy bien. Y acá me voy a detener un poquitito más porque quiero hacerles un comentario en relación a esta integral, a esta que está acá, que no sé qué color usar, voy a usar el negro. Ahí está. A esta integral que tenemos en el E. Nosotros tenemos que buscar una primitiva de esta función, que no es inmediata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, alguno de los métodos, sustitución o partes. Acá es fácil ver que si elegimos a u como el denominador de esta expresión racional, la dada es 2x, que no es justo lo que acompaña al diferencial de x, pero hay una diferencia de una constante que está multiplicando, entonces eso no es problema. Quiere decir, acá está hecho, que llamamos u a x al cuadrado más 5, el diferencial de u es 2x diferencial de x, entonces me voy a quedar limpito con la x diferencial x, que eso sí lo tengo, x diferencial de x, ¿está bien? Y entonces voy a pasar el 2 dividiendo
pero agrego de los dos lados un 3, de modo que 3x diferencial de x es 3 medios del diferencial de u. Entonces, bueno, puedo reemplazar a 3x diferencial de x por 3 medios de diferencial de u, y acá abajo, u. ¿Está bien? Eso no es problema, no la voy a terminar de hacer, porque quiero mostrarle otras cosas. Ahora, ¿cuáles son los extremos de esta integral? 0 y 2. Si yo escribo esto que está con verde y rojo, de 3 medios de diferencial de u sobre u, y le sigo manteniendo 0 y 2, está mal. Fíjense que el igual está tachado. ¿Por qué? Porque 0 y 2 es el intervalo donde se mueve la variable x. Si la x se mueve entre 0 y 2, la u, ¿entre quién y quién se mueve? Les estoy preguntando, ¿eh? ¿Se me cortó internet? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale u? 5. ¿Por qué? Y porque u es x al cuadrado más 5. Si x vale 0, 0 al cuadrado más 5 es 5. Y si x vale 2, ¿cuánto vale u? Nueve. 9. Entonces fíjense que acá está escrito en rojo 9 y 5. Si ponemos la integral entre 0 y 9 de 3 medios, esto después lo arreglamos, sale 3 medios afuera, eso no importa, ¿eh? Yo hablo de la notación. Ufa, caricatufa. Entonces ahora sí son iguales, ¿está bien? Pero si mantengo los mismos extremos, no. Entonces yo les sugiero, porque normalmente uno se olvida de hacer eso, ¿sí? Tan metido está en tratar de resolver, que copia los extremos y lo único que cambia es esto de u con el diferencial y todo, lo que dijimos recién. Entonces yo les aconsejo esto. Busquen la primitiva aparte. ¿Está bien? Si ustedes tienen esta integral del ejercicio E para hacer, ustedes busquen la primitiva aparte. Que no sé ni qué puse acá, que se ve que me andaba mal el mouse. Buscan la primitiva aparte, ven que esta integral no tiene extremos. ¿Está bien? Para que nos quede 3 medios. Ah, este es un 3. Y este es un logaritmo. Se ve que no anduvo bien el mouse aquí. Y sigue sin andar. Bueno, entonces, busco la primitiva aparte, y una vez que la resolví con u, que volví a reemplazar por x, vengo acá y escribo esa primitiva con la rayita vertical entre 0 y 2. Todo lo que es buscar la primitiva lo hago aparte, sin ningún tipo de extremos. Busco una primitiva. Si es inmediata no hay problema, pero si es por partes o es por sustitución, yo les sugiero eso. Ustedes hagan como les parezca, pero háganlo bien. Lo mismo pasa acá. Cuando en este apunte está el cálculo del logaritmo, de la primitiva del logaritmo de x, cuando vimos la parte de integrales indefinidas, se hace por partes, ¿está bien? Finalmente queda x por logaritmo de x menos x más constante. Pero lo que yo quiero hacer hincapié en esto es que cuando ustedes aplican el método de partes, hacen u por b menos la integral de b por diferencial de u, ¿no? Entonces, normalmente los estudiantes cuando hacen esta integral definida, esta u otra indefinida definida, pero para buscar la primitiva tienen que hacer el método de partes, le copian los extremos a esta parte. Eso es correcto porque no estoy cambiando de variable, me queda todo con x. Y las x viven entre 1 y e en este ejemplo. ¿Está bien? Pero el problema es que esta parte también hay que evaluarla entre 1 y e. ¿Está bien? Y eso no lo tienen en cuenta.
Entonces, por eso yo les sugiero, si hay que aplicar un método de integración, eso lo hago aparte. Y una vez que encontré la primitiva, después de hacer todo lo que el método indica, entonces la pongo el igual acá, como este verde, copio la primitiva toda, ¿m? Y pongo entre A y B, en este caso entre 1 y E, a toda la primitiva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo interesante, el G, donde tienen que calcular la integral definida del valor absoluto de x entre menos 1 y 1. Bueno, a ver si lo podemos ver, ahí está. Entonces el grafiquito de la función valor absoluto, ahora lo estoy remarcando en negro, o lo estoy arruinando en negro, como quieran decirle ustedes. Esta se me fue muy... Parece que de este lado hubiera varios valores absolutos. Vamos a ver si lo puedo arreglar. Bien. Ahora está un poco mejor. Bueno. Entonces, necesitamos esta integral definida entre menos 1 y 1. La función valor absoluto, en ese intervalo y en todo intervalo, por las características, es una función mayor o igual que 0. Quiere decir que podemos vincular a esta integral con el área bajo la curva de la función valor absoluto hasta el eje X en el intervalo, o entre las rectas verticales, si quieren, de ecuación x igual menos 1 y x igual 1. ¿Está bien? Todo lo que está acá, todo lo que está acá. Los dos triangulitos serían. Bien, ahora, en todo el intervalo, la función valor absoluto no tiene la misma fórmula, porque es una función partida. Entre menos 1 y 0, la fórmula es y igual menos x, y entre 0 y 1, la fórmula es y igual x. Entonces, ¿qué debemos hacer? Descomponer a esa integral, era una de las propiedades que vimos, entre menos 1 y 0, y ahí la fórmula es menos x de la función, y le vamos a agregar entre 0 y 1, donde la función es x. ¿Está bien? Vamos a terminar de hacerla para que nos quede la aplicación de la regla del L'Hopital. Cuando buscamos la primitiva de menos x, eso es menos x al cuadrado sobre 2 entre menos 1, 0, más la primitiva de x es x al cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Bueno, evaluamos esta en 0, ¿sí? Estoy haciendo esta parte. 0 al cuadrado sobre 2, 0, con el menos de adelante es 0. Cuando evaluamos en menos 1, este menos es de la regla de Barrow. Vamos a ir poniendo lo que vamos a hacer. Vamos a aplicarle la regla de Barrow a la primera, digamos, acá, y la regla de Barrow después a la segunda, y vamos a sumar ambos resultados, como nos dice este signo más. Bien, en la primera regla de Barrow ya encontramos la primitiva y tenemos que evaluar en 0, evaluar en menos 1 y, voy a cambiar el color para que les quede claro, este menos es el de la regla de Barrow. ¿Está bien? F en B menos F en A. Bueno, F en el de arriba, la F grande, la primitiva, da 0. Evaluamos en menos 1. Ojo con los signos. A ver, seguro que yo me equivoco después de decir eso. Tengo que reemplazar a la X por menos 1. Si pongo acá menos 1 al cuadrado, 1. Con el menos de adelante, porque dice menos X al cuadrado, menos 1. ¿No? Menos 1 sobre 2. Entonces, esto es menos 1/2. Lo escribo así porque así no nos tragamos nada. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a la segunda.
La regla de Barrow dice que tome la primitiva, evalúen el de arriba, 1/2, evalúen el de abajo, 0 al cuadrado 0 sobre 2, 0, y resto. Recuerden que lo rojo es el menos de la regla de Barrow. Bueno, queda esto. 0 menos 1/2, 1/2. Y queda este otro paréntesis, 1/2. ¿Y cuánto da esa suma? 1. ¿Está bien? Pueden verificar, haciendo base por altura sobre 2, en cada triángulo y sumándolos, que llegan a 1. También podríamos hacer solamente porque como son simétricos, esta función es par, entonces podríamos encontrar solo el que acabo ahora de poner todo medio negro, más que negro es gris este, ¿no? Bien. Y multiplicar por 2, ¿no? Para encontrar todo el área, porque los triángulos son iguales. ¿Qué hora estamos? Todavía tenemos tiempo. Muy bien. Seguimos un poquitín más, ¿eh? Es un poquito que quiero contarles esto de las integrales y las áreas, así avanzamos un poquito más. Nos quedan 10 minutitos todavía, así que, bueno. En casi todas las cosas que hicimos con integrales definidas, siempre tratábamos de ver si podíamos darle una interpretación geométrica, y en todos los casos yo les decía si la función es mayor o igual que 0, si es no negativa, si está sobre el eje de las X, etc. Porque no siempre una integral definida corresponde a un área. Entonces tenemos 3 casos. El primer caso, siempre con funciones continuas para que sean integrables, eso seguro. Pero en el primer caso, estamos pensando en la función mayor o igual que 0, es decir, que esté por sobre el eje de las X, o lo toque. En el segundo caso, estamos pensando que la función es menor o igual que 0, o sea, toca el eje de las X o está por abajo el gráfico, las Y son negativas. Y en el tercer caso, tenemos una parte por arriba, ciertos subconjuntos donde la función está por arriba del eje de las X, y otros subconjuntos donde la función está por debajo. Entonces vamos a ver lo que representa la integral definida de esa función en el intervalo donde ocurren estas cosas en relación a las áreas. Entonces, en el primer caso, la función f es esta, el intervalo AB es este, la función está por arriba del eje de las X, así que es una función positiva, y el área que está bajo la curva de f hasta el eje de las X, entre las rectas de ecuación x igual a y x igual b, es la región que acá llamamos R, y el área de esa región es precisamente el valor de la integral definida. Entonces, una integral definida de una función continua y por lo tanto integrable en un intervalo cerrado AB, una integral definida es el área de la región bajo la curva de f, el eje x y las rectas de ecuación x igual a y x igual b, si la función es positiva o 0. Solo en este caso. ¿Está bien? Los alumnos dicen que siempre. Los de esta comisión no lo van a decir, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la función, por supuesto, continua? Ya dijimos, porque para que sea integrable, pero es una función que o toca el eje de las X por el igual a 0, o está toda por debajo del eje de las X en el intervalo que nos ocupa. ¿Está bien? Esa función después puede ser así, ¿no? No me importa. Yo quiero entre A y B, porque voy a hacer la integral definida entre A y B. Bueno, aquí tenemos la función f. ¿Está bien? Está en este caso toda por abajo del eje de las X, en el intervalo AB. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos la integral entre A y B de esa función que es negativa en ese intervalo? Nos da el área de esta región, el área bordeada por la curva de f
el eje de las X y las rectas de ecuación X igual A y X igual B, es decir, lo que está acá pintadito como marroncito, lo que está marcado con R, no, no nos da el área. Nos da el opuesto, el número, el valor opuesto del área de esa región. Quiere decir que si hacemos esta integral, invento, y nos da menos 4, pero nos están preguntando por el área, ¿qué respondemos? Que el área es 4. ¿Está bien? O sea, cuando la función es negativa, toda negativa, todo en el intervalo AB está toda por abajo del eje de las X, o a lo sumo lo toca, es decir, podría ser una función así. Bueno, aprovecho el mismo gráfico y solo cambio de color, chicos, ¿eh? Podría ser una función así, miren. Uy, lo quiso tocar, ¿eh? Al eje X, ¿está bien? Puede estar toda por debajo como la del apunte, o puede también tocarlo, no importa. Lo que no puede para este caso es estar por arriba, porque estaríamos en la situación anterior, o en la que sigue, ¿está bien? Entonces, en ese caso, hago la integral, pero la integral no es el área, es el opuesto del área. Muy bien, quiere decir que uno, cuando tiene que buscar un área, tiene que saber un poco por dónde anda la función, si no puede meter la pata, en particular con lo que sigue. Esto es más interesante todavía. ¿Qué pasa si en la parte C, la función por supuesto es continua? Ya me canso de decirlo. Pero en ciertos subconjuntos está por abajo o lo toca al eje X, y en otros subconjuntos del intervalo AB, o en los restantes, la función está por arriba o toca al eje de las X. Quiere decir que en ese intervalo las Y, las f de X, cambian de signo. Hay algunas con signo positivo. Recuerden que la función es continua, no puede ser que sea así, ¿no? Un pedazo por acá y un pedazo por acá que no estén conectados. No. Para algunos valores de X, las imágenes son positivas o 0, y para otros son negativas o 0. Como este dibujito que tenemos acá. Este dibujito es muy particular, no es una buena idea este dibujito, pero bueno, no importa. Lo vamos a aprovechar igual. Fíjense que por arriba del eje de las X, la función, perdón, está por arriba, desde A, voy a ponerle un color rojo para que se vea más, desde A, no se me cambió, esperen. Ahí está. Desde A hasta este valor, la función está arriba del eje de las X. ¿Está bien? También está arriba del eje de las X desde este a este otro. ¿Sí? ¿Está bien? Y en los restantes está por abajo del eje de las X. Podría seguir de otra manera, la función no tiene importancia. ¿Está bien? Entonces, si calculamos la integral definida de esa función en el intervalo AB, esto, ¿qué nos da por resultado? Bueno, el resultado, supongamos que nos da 4, ¿qué representa ese 4? Bueno, ese 4 representa el área de las regiones que están por arriba del eje de las X menos el área de las regiones que están por abajo. Quiere decir que 4 sería el resultado de el área de R1 más el área de R2, perdón, de R3, menos el área de R2 y R4. ¿Está bien? Después de haber puesto las áreas que están arriba y haberle restado las que están abajo, ese resultado es lo que me da la integral. Pero no me da ningún área en particular. ¿Está bien? Entonces, voy a hacer un dibujito más simple, ¿eh? Y miren, vamos a hacerlo bien lindo. Me refiero bien fácil. Y le vamos a poner números. Habría que hacer bien las cuentas porque, supongamos, acá está el 2 y acá está el 5, invento. El intervalo es 2, 5. La función es esta lineal. Supongamos que hacemos la integral de la función f en el intervalo 2, 5. Estoy inventando todo, ¿eh? Y esa integral nos da 10. No, justo 2 y 5 no.
porque a ver si piensan que hay que multiplicar los extremos, cosas por el estilo. 7. ¿Está bien? Esta integral nos da 7. Y a nosotros, alguien nos pregunta por el área de la región que está bordeada por la función, que está bordeada por el eje X y las rectas X igual 2 y X igual 5. Es decir, alguien nos está preguntando por el área de esta región. No piensen acá en triángulos, que si bien los hay, porque yo hice una lineal para que vieran algo bien simple, ¿no? Entonces, la integral da 7. ¿Pero qué es el resultado este 7? ¿Es el área? ¿Es el área esta de arriba? ¿Es el área esta de abajo del eje de las X? Bueno, ese 7 es el resultado de haber calculado el área que estoy marcando en verde y haberle restado la que voy a marcar en negro. Yo me voy a expresar mal, pero para ustedes me van a entender. El área verde menos el área negra, eso es lo que da 7. Pero no sabemos, porque puede dar 7 siendo esta 10 y esta 3, o puede dar 7 siendo esta, qué sé yo, 21 y esta 14, o no sabemos. O esta 8 y esta 1. Entonces, no sabemos cuánto vale cada una de ellas. Lo que sabemos es que la diferencia en este dibujito entre ellas es 7, entre estas dos áreas. Pero cuando a mí me preguntan por el área celeste, en realidad yo tendría que encontrar la verde, la negra, las áreas y sumar. Ah, pero eso es fácil, porque miren, la verde, si miro la función f desde este raya que hice ahora hasta 5, la f es positiva. Ah, bueno, hago la integral y ya me da el área, porque era lo que pasaba en el inciso A. Si miro desde 2 a esta raya negra, la función es negativa. Ah, entonces calculo la integral, pero tengo que cambiarle el signo, porque es la parte B. Y después sumo las dos, ¿está bien? Bueno, ya nos estamos pasando. Y yo voy a anotar acá, voy a dejar de compartir, que vamos a seguir a partir de esto, no los voy a dejar así, a partir de esta última situación para seguir trabajando, que es donde los estudiantes siempre meten la pata. Entonces quiero dedicarle un poco más de tiempo y de trabajo. Y empezamos la clase que con las integrales impropias, ¿está bien? Bueno.